¿Qué tal? Buen día, Martín. Buen día, audiencia. Muchas gracias, Eugenia, por esta entrevista. Es un nuevo informe, un nuevo índice que tiene que ver con los resultados escolares, que lamentablemente en Argentina no vienen dando bien en los últimos tiempos. ¿Qué es lo que se han propuesto a recabar? ¿Qué información fueron a buscar? Sí, nosotros trabajamos desde la organización con información pública, es decir, que está disponible para todos, y lo que hacemos es analizar el corte de los alumnos que empezaron primer grado en el año 2011 y qué pasó después de los 12 años de escolaridad en el año 2022, es decir, después de los 6 años de primaria y 6 años de secundaria. Primero lo que vemos es cuánto de esos 100 alumnos que empezaron primer grado llegaron en tiempo, es decir, sin repetir, sin reescribirse o sin abandonar. Y ahí vimos que son 61 alumnos. Y después lo que hacemos es cruzar con los resultados del operativo Aprender que se tomó el año pasado a los alumnos del último año de secundaria, y vemos aquellos alumnos, qué porcentaje de alumnos tiene resultados mínimos o básicos en lengua y matemática, en los dos, ¿no? Que se espera que uno termine la escuela con los dos resultados mínimos. Y ahí vemos que son solo 13 de esos 100 que empezaron en el año 2011 que llegan al último año de la secundaria con los conocimientos mínimos esperados en tiempo y forma. Decimos. Claro. Es decir, menos de 2 de cada 10 terminan bien la secundaria. Claro, exactamente. Y nosotros habíamos realizado este análisis para años, digamos, cortes anteriores, alumnos que habían empezado años anteriores, y vemos que el resultado va bajando, digamos que la cantidad de alumnos que llegan de esta forma va bajando, principalmente por la caída en los aprendizajes. Claro. Porque si vemos los que llegan en tiempo, es decir, la cantidad de alumnos que logran llegar en tiempo, cada vez eso sí va aumentando en el tiempo, ¿no? Cada vez vemos que hay más alumnos que se mantienen dentro del sistema escolar. Eso es importante, pero hay que acompañarlo también con calidad educativa, no solamente la inclusión. Claro, exactamente. Y después también lo que vemos en el análisis, cuando nos metemos por provincia, vemos que hay muchas diferencias entre ellas. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires son 30 de cada 100, mientras hay provincias como Santiago del Estero, Misiones, que son solo 5 de cada 100. En el caso de Tucumán, son 9 de cada 100. Bien. Eugenia, hablamos ya mencionaba las pruebas a aprender, que ya terminando el secundario, y desde Argentinos por la Educación lo que vienen proponiendo es que las pruebas se hagan antes, es decir, ya terminando la secundaria, es como que el diagnóstico es pensando en el nivel universitario. Están pidiendo que se hagan en la primaria las evaluaciones. Claro, exactamente. Los operativos a aprender se toman en el último año de la primaria, un año, y el año siguiente en el último año de la secundaria. Es decir, que permite ver esto como un diagnóstico de cómo terminan los alumnos, ¿no? La primaria y la secundaria. Y lo que nosotros vimos analizando unas pruebas de UNESCO que se realizan a nivel internacional es que ya los alumnos de tercer grado están en Argentina con rezago en temas de comprensión lectora y matemática. Entonces lo que pedimos es que las pruebas se empiecen a hacer a mitad de ciclo, o en tercer grado, a mitad o en tercer año, porque eso permite todavía seguir trabajando con esos alumnos dentro del sistema escolar. Claro, es tener un diagnóstico a tiempo para corregir antes de que lleguen al final del ciclo. Claro, exactamente. Igual esos diagnósticos a fin de siglo también son interesantes, pero bueno, no para poder trabajar justamente con ese corte, ¿no? Sino para empezar a revertir con los que están dentro de la escuela. Ahora esos alumnos que terminan la secundaria son los que van a empezar la universidad, terciario, o se van a insertar en el mundo laboral, ¿no? Claro. Con las condiciones con las que se encuentran van a tener que enfrentarse de esa manera. Claro, o sea, sería interesante tener ambos, uno a mitad de cursado, a mitad de camino para corregir aquello que hay que corregir, y el otro al final del ciclo para ver si realmente se logró el objetivo. Claro, exactamente. Sí, en general todos los países tienen a fin de ciclo uno y después a mitad de ciclo, no necesariamente todos los años, pero cada un año sí, un año no, como para poder evaluar cómo están los alumnos dentro de la escuela, ¿no? Claro. Ahora, correspondientemente a esto que estamos hablando, ¿no? De cómo finalizan el secundario, la discusión sobre cómo modificar el sistema en el secundario se viene dando hace mucho, pero se sumó también la del primario, ¿no? Porque obviamente que si no llegan en tiempo y en forma y con los saberes necesarios a terminar el secundario, es porque probablemente venga de arrastre del primario. Claro, nosotros a principio de año hicimos este mismo análisis, ¿no? De índice de resultados escolares para alumnos de la primaria. Y ahí encontramos que son 43 de cada 100, es decir, de 100 que empiezan primaria, cuando llegan al último año de la primaria, solo 43 lo hacen en tiempo y forma. En realidad, tiempo, prácticamente más del 90% de secundaria llega en tiempo, al sexto grado, ¿no? Pero ahí también vemos el tema de los aprendizajes, ya la mitad está teniendo problemas en lengua y matemática. Claro, ahí nos encontramos en esa famosa frase que dice, lo importante no es llegar, sino saber llegar. Claro, exactamente, y por eso este año desde Argentinos por la Educación estamos haciendo una campaña para focalizarnos ya en los 3 primeros
años de la primaria, ¿no? Primero, segundo y tercero, por todo este tema que le mencioné de que estamos detectando problemas ya de lectoescritura y de comprensión en alumnos ya de tercer grado. Entonces, concentrarnos en los 3 primeros grados para que ya arranquen con una trayectoria escolar más sólida, ¿no? Para poder resolver mejor toda su trayectoria escolar. Claro, vienen llevando adelante la campaña nacional por la alfabetización, ¿no? Que, recuérdeme, si no me equivoco, todos los candidatos que están compitiendo en octubre han suscrito el compromiso. Claro, exactamente. Los 6 principales candidatos han suscrito el compromiso y también 7 gobernadores han suscrito el compromiso. Eso es importante. ¿Estuvieron en Tucumán hace poco? Sí, estuvo, digamos, representantes de la organización estuvieron en Tucumán trabajando muy bien con muchas organizaciones en pos de la educación. Bien, eso es interesante. Eugenia, volviendo al informe en sí, nos fuimos un poco por las ramas. ¿Qué otro detalle importante encontraron analizando las pruebas a aprender y este relevamiento anual que realizan? Sí, como que mencionamos, el problema principal que se vio en estas pruebas a aprender respecto de las que se habían tomado en el año 2019, es decir, antes de la pandemia, se vio una caída muy importante en matemática. Entonces lo que hicimos fue ir a analizar, digamos, a consultar a especialistas, ¿no? Y muchos especialistas nos dicen que en estas pruebas a aprender se tomaron muchos ítems, ¿no? Muchas preguntas sobre digamos, sobre temas que se dan en los años que justo estos alumnos estuvieron en pandemia, ¿no? Claro. Entonces, como que estos alumnos tuvieron un atraso importante en matemática por el tema de pandemia y que el último año, digamos, que hicieron el año pasado presencial, no lo pudieron revertir. Bien, es decir que estoy haciendo inferencia, ¿no?, de lo que nos está mencionando. Lo que se perdió en pandemia ha sido difícil de recuperar, de hecho no se ha logrado recuperar. Claro, exactamente, eso es lo que muestran los resultados y del operativo en cuanto a matemática, ¿no? En lengua más o menos se mantuvieron con los resultados constantes, pero hubo una caída importante en matemática en los alumnos del último año de secundaria, por eso que pidieron contenidos, digamos, que en la prueba se tomaron contenidos que no vieron, digamos, por la pandemia. ¿Y se puede establecer por qué esa diferencia entre el sostenimiento del nivel de lengua y la caída en matemática? Lengua, en realidad lo que se mantiene en general es que lengua en Argentina es muy interesante. Lengua argentina en todas las pruebas tiene como un nivel más alto, un piso más alto, ¿no? Matemática tiene siempre un piso más bajo, como que es muy difícil en pandemia, como se bajó el piso, hizo una cosa rara, porque en primaria no se bajó el piso, digamos. Es decir, que en matemáticas siempre Argentina está muy floja, ¿no? Entonces también implica, ¿no?, revertir un poco y analizar cómo se da matemática, ¿no?, en las escuelas, cómo se trabaja en matemática, cómo se aplica la matemática, ¿no?, en la vida real. Claro, es decir que es algo histórico, no hay que echarle toda la culpa a la pandemia. Claro, ya lo que dice Matías es que antes la pandemia venía mal y después la pandemia empeoró mucho. Entonces es para un tema para trabajar y focalizar, digamos, todos los pedagogos, los que se dedican a la política educativa, qué está pasando con la matemática, no dentro de las escuelas. Claro, rever de qué manera hacemos para generar el interés en las matemáticas. Claro, ¿no? Exactamente, que no sea solo aprobar la materia, sino que generar los conocimientos y que después estos alumnos puedan aplicar esos conocimientos ya el último año, ¿no? Digamos, en operaciones, en cuestiones para la vida real, puedan estar fortalecidos en matemáticas. Claro. Eugenia, muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, Martín, muchísimas gracias por el interés en la educación. Hablábamos con Eugenia Orlicki, referente de Argentinos por la Educación.